nunca les, de hecho, nunca creo les he puesto en la prueba, ¿no? Creo que sí nos ponía, por ejemplo, cuando en uno de los ejercicios que usted había resuelto, la ecuación principal, No me acuerdo la verdad, pero en esta ocasión esa de, dime, dime. esa del metano que se quemaba con oxígeno, algo Reacciones así. múltiples. Ah, bueno, si es que hay algún dato que necesitan calcular con alguna La fórmula, fórmula me refería, profe. la fórmula o la ecuación, o la reacción diré. La reacción, la reacción. A la reacción. La verdad es que todavía no hago el examen, entonces ahí sí no te sabría decir si es que va a ir con la reacción o sin la reacción. Aunque en teoría ustedes no deberían tener problema en plantearse una reacción, ¿no? Mm, Solo preguntaba. Y bueno, eso sería. ¿Alguna otra cosa, chicos? No, profe. Ya. ¿Alguna duda de los ejercicios bueno, el ejercicio que le dejé en el aula virtual? ¿Tiene alguna inquietud de eso? Quisiera comenzar con esa partecita si es que tienen inquietudes, porque en eso me voy a basar para hacer otras cosas. ¿Alguna inquietud? Profe, le quería preguntar del último ejercicio que estábamos haciendo con el calor estándar, el último ejercicio de clase, porque al final, cuando debíamos buscar las entalpías de formación, por ejemplo, del óxido de nitrógeno y del agua, teníamos que aplicar la integral, pero no sé si nos pueda dar las tablas, porque dijo que teníamos que, por ejemplo, estaba en kilojoule por mol y no utilizó las de Ah, serie. eh, hagan de acuerdo cuando terminemos para tomarles una foto, porque tengo en un libro físico que tengo de hecho aquí. Entonces tendría que tomarles una foto y de ahí pasarles, ¿ya? O creo que yo sí les pasé a ustedes el libro de Richard Felder. En ese libro existen las tablas, si es que desean. A ver, déjenme ver, déjenme estar seguro si es que existen aquí. Entalpías de formación. A ver, déjenme ver, ¿ya? Sí, parece que sí hay aquí. Bueno, háganme acuerdo al final y les voy a buscar. En su defecto, cuando sea ya la prueba, yo les he de pasar el dato de las entalpías que necesiten de tablas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Ya, profe. Ya, profe. Ya. Listo. A ver, ¿tienen alguna otra inquietud? Yo, profe, disculpe otra vez. Sí, dígame, profe. ¿Va a haber algún ejercicio de balance de energía en un proceso de combustión? ¿O no? De hecho, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ay, Ajá. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso necesitaba que todos estén. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Chicos, tomen en cuenta que el ejercicio que les subí al aula virtual es un apenas diferente del otro ejercicio y más que otra cosa hay una segunda parte que quisiera que todos tengan claro. ¿Sí vieron cómo le hice?
Chicos, no han revisado, o sí revisaron, pero ya, preguntas. Se suponía que hoy íbamos a contestar solamente preguntas o inquietudes y de ahí sí para comenzar con el otro ejercicio. Si ustedes tienen dudas y no entendieron cómo está planteado el ejercicio que les pasé, van a tener problemas o no me van a entender este rato. Bueno, no sé los demás chicos, pero por lo que leí, o sea, parte sí le entiendo, pero yo más le entiendo cuando usted lo va explicando, porque a veces da alguna cosa adicional o algo. Entonces, bueno, no sé si nos puede explicar la tercera página, Ya, cuando listo. ya, ya, gracias. Ya, me parece muy buena sugerencia. A ver, bueno, entonces vamos a comenzar ahora sí totalmente. Permítanme un segundito. Ya, a ver, les voy a compartir mi pantalla. Entonces, a ver, chicos. Bueno, este es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Este ejercicio es un ejercicio igual del balance de energía con reacción química, pero nótese algo. En este ejercicio tenemos una reacción de competencia. De hecho, el ejercicio mismo nos dice que es una reacción de competencia. Nos dice que el metano se oxida con aire para producir formaldehído. Entonces, a pesar de que tenemos estas dos reacciones, la que nos interesa que se produzca, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, chicos? A ver, esto sí quiero que vayan pensándole, porque en sí en eso se basan los ejercicios, el resto de los ejercicios. A ver, si tenemos dos reacciones, ¿ya? Esta es la reacción uno y esta es la reacción 2. Me dice que el metano se oxida con aire para formar formaldehído. ¿Cuál sería la reacción que debe predominar? Es decir, que yo quiero que se produzca para el objetivo que está planteado. La La primera. 1 o la 2. Mm, Correcto. La Aún. 1, es cierto, porque nos interesa que se forme formaldehído. Ahora, aquí, perdón, se me ha ido, es o no. Ahora me dice que también a la par, cuando nosotros tenemos el oxígeno y metano, se va a dar una combustión. Entonces, esta es una reacción subsecuente, o en otras palabras, una reacción paralela que se da. Esto quiere decir, o sea, el rato que aparecen dos reacciones, esto quiere decir que en el lado de productos vamos a tener formaldehído, agua y CO2. Ahora, también habíamos visto que casi nunca son reacciones al 100%, y de hecho ahí habíamos hablado en balance de masa, las personas que vieron conmigo, habíamos hablado de algo que se llama la conversión. Entonces, si nosotros teníamos en una reacción la conversión, por ejemplo, del 95%, ¿qué significaba? Que de las 100 moles que nosotros tenemos aquí, perdón, de las 100 moles que tenemos ingresando como reactivo, solamente se van a reaccionar 95 y el 5% se iría a qué parte? También a los productos. Entonces aquí me está aclarando, la ventaja de este ejercicio es que me está dando las cantidades, entonces me está aclarando de que aquí apenas reacciona el 40% del metano y el 60% se va, ¿ya? Entonces, en función a esto tendríamos que hacer, o bueno, ya nos dieron haciendo la estequiometría, ¿no? Ahora, eso sería en cuanto al planteamiento del ejercicio como tal. ¿Qué es lo que nos dice en la tercera hoja? O bueno, la parte del segundo procedimiento que hemos estado estableciendo. A ver, hay que aclarar una cosa. Cuando yo les di la fórmula general del balance de masa, perdón, del balance de energía con reacción, habíamos quedado que el calor, o en otras palabras, la variación de la entalpía, es igual a qué nomás. Es igual, o mejor dicho, tenemos dos métodos. Si conocemos las entalpías de formación, o en otras palabras, nos establecemos que el sistema de referencia son las condiciones de estándar de las entalpías de formación, tenemos que esto va a ser igual a la entalpía de formación estándar más la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por las entalpías de los productos
menos, menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por las entalpías de los reactivos. Esto si es que nosotros conocemos la entalpía de formación y más que otra cosa si es que tenemos los datos de la temperatura de estándares o de las entalpías a temperaturas de estándares. Y el otro método simplemente es esto, ¿no? Es utilizar la misma fórmula que acá arriba, pero en cambio, sin tomar en cuenta a la entalpía de reacción, perdón, a la entalpía de formación estándar. En otras palabras, no estamos considerando cuánta energía se consume para poder formar al compuesto que estamos hablando. Esto ya hemos visto. ¿Ya? Entonces, cuando se utiliza cualquiera de estos dos métodos, lo único que hacemos es determinar las entalpías, determinar los coeficientes estequiométricos y ya poder calcular esto de qué es la variación de la entalpía. Ahora, cuando nosotros habíamos hablado de balances de masa combinados con balance de energía, habíamos visto que había otra manera de hacerlo. En vez de utilizar la formulita, hay otra manera de hacerlo, que sería establecer cuál es nuestro sistema, es decir esto, y plantear el balance de energía como nosotros lo habíamos entendido anteriormente. Y decíamos, esto se llama 1, esto se llama 2 y esto se llama 3. Entonces, ¿qué nomás tenemos en este sistema? ¿Qué energías nomás están entrando y saliendo de este sistema? Está entrando la energía que acompaña a 1, está entrando la energía que acompaña a 2 y está saliendo, ¿qué nomás? La energía que acompaña a 3 y el calor. Entonces, si nosotros queremos el calor, despejamos de aquí y me va a quedar E1 más E2 menos E3. Esto, en términos de entalpías, me va a quedar entalpía 1 más entalpía 2 menos entalpía 3. En otras palabras, me está diciendo reactivos menos productos. ¿Ya? Bueno, y si es que le combinamos con las masas, esto sería flujo, y aquí tendríamos que multiplicar por el flujo molar o másico, ¿no? Cualquiera de los dos. Depende de las unidades que tengamos. Entonces, numéricamente, estos dos valores por estos dos métodos, método 1 o método 2, numéricamente me da el mismo valor. Entonces, aquí habíamos determinado, o mediante la fórmula, se había determinado un valor de menos 15.294 kilojoules por cada mol. ¿Eso qué significa? Este signo menos significa que en el sistema está existiendo un rechazo o estamos cediendo una cierta cantidad de calor, un cierto flujo de calor. Eso significa este signo negativo. Ahora, si es que hacemos por el otro método que les acabo de explicar, ustedes se van a dar cuenta que nos va a dar el mismo valor numérico, pero ya no nos da con el signo negativo. ¿Por qué? Ya no nos da el signo negativo porque no es necesario identificar si es que está cediéndose o si es que está absorbiéndose este calor, porque aquí en el sistema ya nosotros le marcamos que el calor está saliendo de dicho sistema. Entonces, obviamente, este calor no va a tener signo, en otras palabras, ¿ya? Por esta razón, les había dicho que un cierto limitante de aplicar este método o una condición para aplicar este método es conocer exactamente si es que está saliendo o entrando energía del sistema. ¿Ya? En este caso, como estamos seguros que está saliendo del sistema energía, ya podemos colocar de esta forma y obviamente nos coincide el balance de energía que se planteó de esta manera con el balance de energía de acuerdo a la fórmula que les había dado. ¿Sí me entendieron, chicos? ¿Sí, chicos? Profe, ahí estamos claros, gracias. Ya, eso era lo que, o sea, eso es esta parte de aquí, ¿no? Que dice, de acuerdo a los balances de energía de contracción usaremos la fórmula y es esta que está marcada. Pero en cambio acá les puse, de acuerdo a lo trabajado
trabajado. En clases también se puede aplicar este método, que es lo que habíamos hecho, marcar un sistema, ver qué energías entran, qué energías salen, y si ustedes se fijan, vamos a tener el mismo valor numérico, solo que con signo diferente. ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? Ya. Entonces, ahora, vamos a ver cómo se realiza esto, en cambio con... jejeje, vamos a ver si es que, cómo se hace cuando tenemos una reacción de combustión. Entonces, van a ver que el procedimiento en sí es el mismo, pero va a diferir en cómo calcular las entalpías. O sea, vuelvo a insistir, el procedimiento es el mismo, pero cómo calcular las entalpías es lo diferente, ¿ya? Entonces, eso quiero que entiendan el día de hoy. Entonces, habíamos visto que nosotros podemos calcular la entalpía de dos maneras, o el incremento de la entalpía, ¿no? Calculando las entalpías tomando en cuenta la energía de formación y otra sin tomar en cuenta las entalpías de formación. Esto para que se hagan una idea es de la siguiente manera, ¿ya? Háganle cuenta que nosotros queremos establecer cuál es el nivel en el cual, el nivel en la altura me refiero, a la cual se encuentra un objeto que está en esta posición de aquí, ¿ya? Entonces, si es que nosotros queremos saber cuál es la altura de este objeto A, nosotros podemos plantearnos como referencia dos cosas. Nosotros nos podemos poner como referencia que el cero, es decir, que el nivel de referencia más bajo, sea este de la línea, o sea, este a nivel del piso. Entonces aquí L es igual a 0. Entonces, el delta L que voy a tener desde el punto A hasta el nivel de referencia va a ser igual a L2 menos L1. Como L1 es mi estándar o mi referencia, me va a quedar que L2 menos 0 y esto es ya la respuesta, que el delta L simplemente es L2. Ahora, hay otra opción de realizar esto. La otra opción es analizar desde el punto de vista que yo me paro debajo del objeto que quiero analizar. Entonces, aquí la diferencia o mi nivel de referencia va a ser este. Ya ha cambiado. Este pongamos como L vale 1 metro. Bueno, 2 metros, ya. Ya. Entonces, aquí es diferente. Entonces, el delta L ya no va a ser igual a lo anterior. ¿Por qué? Porque mi nivel de referencia está tomando en cuenta la altura que yo tengo o la altura o la altura desde mis ojos o desde mi altura como tal hacia el objeto, ¿no es cierto? Para tomar en cuenta cuál es la altura que tiene este objeto. Entonces aquí, si ustedes se fijan, está tomando otro nivel de referencia y este vale 2 metros. ¿Sí le ven? O sea, sí entienden. Estoy tratando de ponerles algo análogo para que ustedes entiendan. Este es un método en el cual estoy tomando en cuenta un nivel de referencia y este es el otro método que tomo en cuenta el otro nivel de referencia para el caso de las alturas. Ahora, hablando específicamente de las entalpías, yo puedo calcular el incremento de la energía que se da en un sistema un caso, tomando en cuenta la energía necesaria que se consumió o que se absorbió para formar a los elementos. Y en la otra, en la cual no considero la energía que se consumió para formar a dichos elementos. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya, chévere. Ahora, esto se da, o bueno, todo este contexto se da porque la entalpía es una función de estado, es una propiedad que se llama función de estado.
¿Por qué se llama función de estado? Creo que ya les expliqué la clase pasada. Se llama función de estado porque no se toma en cuenta o no nos interesa qué es lo que pasa con la entalpía en el punto 1 o en el punto 2. De hecho, nunca le vamos a poder medir la entalpía 1 o en el punto 2. Siempre la entalpía se va a medir tomando en cuenta la referencia entre 1 y 2. Entonces, aquí siempre vamos a tener una entalpía, un incremento de entalpía. Esto me sirve para poder medir cuánta cantidad de energía tengo entre la transición del punto 1 al punto 2. Por eso se llama una función de trayectoria. Ahora, tomando en cuenta esto, cuando nosotros necesitamos saber la entalpía a una temperatura determinada, esta temperatura puede ser, qué sé yo, 100, puede ser 500, etcétera. Nosotros podemos calcular esta temperatura, pero tomando en cuenta, como les decía, siempre los estados de referencia. A esto se conoce como entalpía sensible. Es decir, estamos hablando de una cantidad de energía que yo puedo transferir a un sistema. Entonces, esta entalpía sensible se define como la entalpía de formación estándar más la entalpía a una temperatura de trabajo y menos la entalpía a condiciones estándares. ¿Sí ven? Entonces, si ustedes se ponen a ver qué significa cada uno de estos términos, bueno, aquí me faltó la rayita acá arriba y acá también que hace referencia a los puntos que estamos hablando. Entonces, lo que hace referencia a esto es, estamos tomando en cuenta hagamos el mismo ejemplo anterior, cuánto me cuesta o cuánta altura hay desde el nivel más bajo hasta donde parte mi visión. Entonces, aquí ya vamos a tener una L, una altura, ¿no? Luego analizo cuál es este nivel de longitud. Y si es que yo quiero saber cuál es la entalpía, o en este caso el incremento de la longitud que se ha dado desde este punto hacia el punto A, va a ser igual a la longitud total menos la longitud que necesité o que se consume desde el punto de referencia que serían mis ojos o mi cabeza, ¿no? Entonces es lo mismo. Aquí estoy tomando en cuenta, ahora sí volvamos acá en lo que es energías. Estoy tomando en cuenta cuánto consumí de energía, cuánta energía tiene en una temperatura específica y le estoy restando la energía en el estado de referencia que serían condiciones estándares. Si es que nosotros le comparamos con lo que estábamos viendo, nosotros vamos a tener en síntesis que este método de aquí es el mismo que estábamos utilizando en el primer ejercicio, en donde perdón, no ha estado aquí en el primer ejercicio, en el cual conocíamos cuál era la entalpía de formación, ¿ya? Pero quería ver si es que de esta manera queda un poco más claro. No sé si es que me entendieron o si es que tienen alguna inquietud, chicos. O hacemos el ejercicio como para que vayan entendiendo a qué se refiere con cada uno de los términos. Sí, profe, porque yo Yo no creo le que sí. entendí. Ya, Sí, sí. profe. Ya, a ver, entonces, verán. Me dice que se va a quemar gas de acetileno por completo con el 20% de exceso de aire durante un proceso de combustión de flujo estable. El combustible y el aire entran a 25 Celsius y los productos salen de la cámara de combustión a 1500 Kelvin. Me pide determinar la relación aire-combustible y la transferencia de calor. Esto de la relación aire-combustible es lo que trabajamos al final del semestre anterior, en donde teníamos balances de masa con reacción. Entonces, esto voy a saltarme, ¿no? Esto sí quisiera que repasen, o bueno, que por lo menos se acuerden cómo se hacía. Pero me voy a saltar para poderles explicar específicamente lo de las entalpías.
Vamos a comenzar. ¿Cómo sería el ejercicio? Tendríamos que primero plantear nuestra ecuación. Nos dice que tenemos acetileno más el 20% de exceso de aire. Esto, si es que ustedes se acuerdan, podríamos escribirle de esta manera, 1.2 AT. Y acá teníamos el número de moles del oxígeno, del nitrógeno, y esto me iba a dar CO2, agua, y acá en forma de fórmula me quedaría AT por el exceso de oxígeno, más 1.2 por 3.76 AT de nitrógeno. Bueno, espero que se acuerden, ¿no? Y como les decía, me voy a brincar. Ya les voy a dar la ecuación ya igualada. Esta ecuación igualada nace del balance de masa. Entonces, vuelvo a insistir, esto tienen que acordarse. Entonces, ya igualada la reacción me dice que voy a tener una mol de acetileno, voy a tener 3 moles de aire, en donde ya se consideró el exceso, ¿no? Voy a tener 2 moles de CO2, voy a tener una mol de agua. Este 0.2 me dice que es 0.5 moles de oxígeno, entonces este es el exceso de oxígeno, y más 11.28 moles de nitrógeno. Esta es ya la ecuación igualada, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a analizar únicamente el balance de energía, tendríamos que plantearle un pequeño esquema. Entonces, por un lado va a entrar aire, por el otro lado va a entrar combustible, y vamos a tener acá una salida de ciertos productos. ¿Qué serían todos estos, no? Y además me dice que de aquí se expulsa una cierta cantidad de calor. ¿Por qué afirmo que se expulsa? Porque ya sabemos que todo proceso o reacción de combustión va a generar calor. Entonces, este sería nuestro esquema. Hay que tomar en cuenta que el ejercicio en sí me dice que tanto el combustible como el aire entran a 25 Celsius y que los productos salen a 1500 Kelvin. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos el balance de energía aquí, nos va a quedar energía del combustible más la energía del aire es igual a la energía de los productos y más el calor. Entonces, el calor es igual. Le voy a reemplazar ya la energía por las entalpías, ¿no? Entonces, me va a quedar esto. Me quedaría la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de las entalpías de los reactivos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de las entalpías de los productos. Entonces ya quedaría esta ecuación, o sea, la cantidad de calor que se va a transferir quedaría en función a esta ecuación. Ahora la pregunta es, ¿cómo determinar cada una de estas presiones? Perdón, de estas entalpías. ¿Por qué digo de cada una de estas entalpías? Porque hay que tomar en cuenta que estas entalpías van a estar medidas a 25 Celsius y en cambio estas entalpías de acá, ¿a qué temperatura van a estar, medidas? En Kelvin. En Kelvin, en 1500 Kelvin, ¿no? Bueno, si quieren para que quede más agradable, le voy a transformar los 1500 a Celsius, solamente para que o sea, para que se den cuenta nada más. Entonces aquí tendríamos 1227 Celsius, ¿ya? Entonces, este es el asunto. Nosotros podemos utilizar esta fórmula, pero debemos determinar la entalpía a 25 Celsius y a 1227 Celsius para cada uno de los componentes. Me refiero a cada uno de los componentes porque en reactivos vamos a tener acetileno y oxígeno y nitrógeno, y en productos vamos a tener CO2, agua, oxígeno y nitrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, y con la formulita también que les acabé de explicar el día de hoy, en donde se conoce la entalpía sensible, vamos a tener que, me queda, ya,
me va a quedar la ecuación que acabé de escribir de la siguiente forma. Q es igual. Vamos primero con los reactivos. Entonces me va a quedar la sumatoria de los coeficientes estequiométricos. A ver, estoy haciendo bien. Productos menos reactivos. A ver. Corríjanme si me equivoco. A ver. Entrada, calor, salida. Sí, reactivos menos productos, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto, chicos? Sí. Sí. Sí, profe. Ya. Entonces, aquí me va a quedar el número de moles que multiplica, o la sumatoria del número de moles que multiplica a HF menos, a ver, aquí, perdón, me equivoqué, aquí es más, ¿no? Más H a la temperatura de trabajo menos la entalpía estándar, ¿sí? Esto en cuanto a los reactivos, menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos HF estándar más HT y menos H estándar de los productos. Así sería, ¿no es cierto, chicos? ¿Sí queda claro? ¿Sí me van entendiendo, chicos? Profe, ¿podría repetir qué significaba cada H, por favor? Ya, esta es la entalpía de formación estándar. Esta es la entalpía medida a la temperatura T. Y esta es la entalpía medida a la temperatura estándar. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Entonces, ya establecida la reacción, bueno, no sería la reacción, sino la ecuación, vamos a tener que buscar todos estos datos para el acetileno, para el oxígeno, para el nitrógeno, el CO2 y el agua. Entonces el ejercicio viene acompañado de una tablita de datos. Entonces aquí me va a dar la sustancia, aquí me da la entalpía de formación estándar. Aquí es donde me van a entender, chicos. La entalpía, me va a dar la entalpía a 298 Kelvin, que corresponde a 25 Celsius. Este, en otras palabras, vendría a ser un estado de referencia, ¿no? Y por otro lado, perdón, va a dar la entalpía a 1500 Kelvin. ¿Ya? Tomarán en cuenta. Entonces, tenemos tres entalpías con dos temperaturas. La entalpía de formación, la entalpía a 25 Celsius, que es nuestro estado de referencia, que bueno, en este ejercicio coincide con la temperatura a la cual está entrando el combustible y el aire, y vamos a tener la entalpía a 1500 Kelvin, ¿no? Entonces aquí vamos a tener para el acetileno, me dice que tiene una entalpía de formación estándar de 226.73. Todo esto está en kilojoules por kilomol. Eso acordaránse, por cada kilomol. ¿Ya? ¿Cuánto creen que es el valor del acetileno a 298 y a 1500? Vamos por lo más fácil. A 1500, ¿cuánto es del acetileno? ¿Tenemos o no tenemos acetileno a 1500 Kelvin? No se No, tiene. no se tiene, entonces aquí no hay valor. A 298 tampoco vamos a tener valor porque acuérdense que la entalpía de formación, en este caso del acetileno, ya abarca, se puede calcular a partir de las entalpías de las reacciones, de la formación y toda esa cosa. Entonces, ya está tomado en cuenta en este valor esta temperatura, perdón, esta entalpía, ¿no? Ahora, vamos con el oxígeno. El oxígeno, ¿qué entalpía de formación va a tener? No tiene entalpía de No formación. tenía No porque lo tiene. encontrábamos Entonces, en el ambiente. correcto, es cero, muy bien. El nitrógeno, de igual forma, va a ser cero.
Ahora, la entalpía a 25 Celsius, es decir, la energía que tiene el oxígeno y el nitrógeno a 25 Celsius, sí está tabulado. Me dice que es 8.682 y acá abajo es 8.669. Y aparte también me da la entalpía a 1500 Kelvin, que me dice que es 49.292 y 47.073. ¿Ya? Entonces sí se va entendiendo cómo va la fórmula, ¿no? Ahora, también tenemos agua dentro de nuestras sustancias. El agua sí va a tener una entalpía de formación, porque aquí me faltó aclarar que es agua gaseosa, por eso tiene una entalpía de formación. De 241.82 a 25 Celsius me dice que es 9.904 y a 1.500 Celsius me dice que es 57.999. Ahora para el CO2 me dice que la entalpía de formación es 393.52. A ver. ¿Ya? Esta me dice que es 9.364 y esta es 71.078. ¿Ya? Esta tabla son datos que me da el mismo ejercicio, ¿no? Entonces veamos cómo de aquí vamos a sacar esta ecuación de acá. A ver, volvamos a escribir. Q es igual. A ver, vamos primero con los reactivos. Entonces tenemos el acetileno. ¿Cuántas moles de acetileno tenemos, chicos? Una. Despiértense. Una mol de acetileno. Ahora, a ver, veamos en la tabla. ¿Cuánto nos da la entalpía de formación? Nos dice que es 226.73. ¿Tenemos entalpía de la temperatura de referencia de 298? No. ¿Tenemos entalpía estándar? No. Entonces se hace simplemente este valor de aquí. ¿Ya? Menos. El oxígeno es cero. De cajón es cero. ¿Saben por qué este es cero? No sé si es que me entienden estos dos términos, ¿por qué se hace cero? Chicos. Por los 25 grados. Sí, correcto. Este está medido a 25 y este también se hace 25. Entonces, en el combustible vamos a tener solo este y en cambio en el oxígeno vamos a tener menos cero y menos cero. Esto sería todo para reactivos, ¿ya? Ahora vamos a los productos, que aquí nos vamos a dar cuenta de mejor manera. A ver, vamos primero con el CO2. Entonces, el número de moles, a esto pongámosle entre corchetes, el número de moles va a ser 2, que multiplica. Entalpía de formación del CO2 me dice que es menos 241.82. Más la entalpía. Del CO2 no es 393.52. Ah, sí, perdón. Ah, chamagos, a ver. Ya. A ver, entonces era menos 393.52. Sí, perdónenme, yo me equivoqué. Ya. Ahora es más. La entalpía, la temperatura de trabajo. ¿A qué temperatura está entrando perdón, ¿a qué temperatura está saliendo el CO2? El CO2, ¿a qué temperatura está saliendo? A los 1500. A los Entonces 1500. sería 71.78. Exactamente. Y menos la entalpía a condiciones estándares, que sería a los 298. Entonces sería 9.364. Ya, todo esto recién estaríamos hablando del CO2. Más número de moles. El número de moles del agua, estamos bien, ¿no? Es una sola mol. Sería una mol que multiplica
El agua era menos 241.82 más, aquí sería más 57.999 y menos 9.904. Ya. Más el oxígeno. Tenemos 0.5. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente, verán chicos. Y aquí espero que se den cuenta bastante bien las cosas. La entalpía de formación estándar del oxígeno, ¿cuánto es? 0. 0. 0, correcto. Más la entalpía a la cual, a la temperatura de trabajo, Cero ¿cuánto también. es? Los 1227 Celsius. Entonces son 49.292. 49. Y menos el 8.682. ¿Ya? Y de ahí tendríamos el nitrógeno que sería más 11.28 que multiplica igual 0 más 47.073 y menos 8.669. Entonces ya tendríamos nuestra ecuación. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí entendieron? Entonces HT sería la temperatura final o temperatura de salida y sub O No sería la temperatura. precisamente, no se confundan con presión, con temperatura de entrada o salida. Esta temperatura de aquí vendría a ser la temperatura de trabajo, les dije yo. Es decir, en el caso de los productos serían los 1500, pero en el caso de los reactivos está a 25. Si esto entra un poco más caliente, obviamente aquí vamos a necesitar una entalpía ya no a 298, sino sería a la temperatura que estén entrando los productos. ¿Sí? Entonces depende de qué parte de la reacción estemos analizando. Sí, exactamente. Si es flujo de entrada o flujo de salida. Ya, Inge, gracias. Ya. Bueno, no les voy a resolver porque eso ya es cuestión de matemática. Eso es rapidito. Entonces, ¿tienen alguna inquietud con respecto a esto? Profe, los datos, por ejemplo, si no fuera 25, sino a 30, en la tabla hay valores así como que para interpolar si es que no hay el valor exacto, o ya el Sí, ejercicio nos da exacto. por lo general los ejercicios sí vienen con la tabla de datos. O si es que no viene, yo voy a procurar pasarles las tablas, ¿no? De las entalpías que vayan a necesitar. Ya, profe. ¿Ya? Si es que no tienen dudas, esto es lo que les quería explicar, ¿no, chicos? Esto era algo importante que necesitaba explicarles. Vuelvo a insistir, aquí es cuestión simplemente de resolver matemáticamente. Obviamente aquí les va a salir un signo negativo, que significa que el calor se está expulsando, ¿no? ¿Ya? ¿Tienen alguna inquietud? Y profe, la relación aire-combustible, ¿lo hacemos como en balance de masa o...? Sí, de hecho, eso es balance de masa. Ya, no les voy a preguntar acerca no les voy a preguntar ¿cómo es? O que calculen en la relación aire-combustible porque para poder realizar para poder realizar el balance de energía, de hecho la reacción tiene que estar igualada. Entonces es implícito que deberían saber igualar este tipo de ecuaciones, ¿no? Ya, profe. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud?
Este ejercicio también se podría aplicar con un proceso individual de balance del análisis de un solo sistema. En el que, a ver, es buena la pregunta y déjame ver si es que te entiendo bien. Les voy a volver a compartir. A ver, si es que mal no te entiendo, tú me dices si es que este ejercicio se podría resolver simplemente calculando el número de moles por la entalpía, algo así, donde esta entalpía ya venga dada, como en los últimos ejercicios. ¿A eso te refieres? Sí. Ya, esto sí hay cómo resolverlo, siempre y cuando tengas programas o tengas datos de la entalpía ya calculada a una temperatura específica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, necesitaríamos para esto, me invento, ¿no? La entalpía del CO2 a 1200 Celsius. Entonces, esto es una entalpía bastante específica. Si es que tú tienes estos datos, tranquilamente puedes ocupar ¿cómo se llama? Esta fórmula de aquí. De hecho, mi idea era darles, ¿cómo se llama? La resolución de estos ejercicios con ese programa que les pasé el anterior semestre, ¿se acuerdan? El EES. ¿Por qué? ¿O por qué se hace más fácil con el EES? Porque en el EES ya viene la biblioteca de las entalpías de la mayoría de sustancias a cualquier temperatura que nosotros nos propongamos. Entonces, si es que ya tenemos las condiciones de trabajo, el programa ya nos va a calcular directamente estas entalpías y nosotros simplemente tendríamos que ponerle en forma de fórmula número de moles por la entalpía a tal temperatura, más número de moles por entalpía a tal temperatura. Esto digamos que es oxígeno, esto digamos que es CO2. Entonces ya es mucho más fácil, no tenemos que hacer todo este cálculo de las entalpías sensibles, que es la entalpía de formación, más la entalpía a la temperatura de trabajo y menos la entalpía de referencia. O sea, ya no tenemos que hacer esto. El programa ya nos arroja un dato directo y ya no tenemos que calcular de esta manera. ¿Sí me entiendes? Sí. Ya, eso sería entonces todo, chicos. La verdad, me despido porque estoy un poquito cansado. Si tienen alguna inquietud, igual me pueden escribir. Yo mañana sí voy a pasar igual un poquito ocupado, pero en la noche igual tal vez si es que tienen alguna inquietud podemos solucionarla. Bueno, profe. Profe, Dígame. ¿podría volverle un ratito a la diapositiva anterior? Es que no le... tengo un dato dudoso y quiero copiarlo. Sí, ya, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? No, profe. Ya. Bueno, de todas formas, vuelvo a insistir, si tienen alguna inquietud así bien particular, me pueden escribir y nos ponemos de acuerdo. ¿Ya? Listo, chicos, que tengan una buena noche. Pasen bien, hasta luego.